Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar muy rápidamente con nuestras actividades. Si ustedes localizan la página 27 de su guía didáctica, verán que el tema siguiente es hidrostática. Sin embargo, debemos de ver un poquito arriba de hidrostática, puesto que también la siguiente parte es hidrodinámica. Pero ¿de dónde vienen? Esta parte no se encuentra en su libro, sin embargo, lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Bueno, estos dos, hidrostática e hidrodinámica, vienen de algo que se llama hidráulica. ¿Sí? La hidráulica es la parte de la física. La hidráulica es una rama de la física que se encarga del estudio de la mecánica de los fluidos, enfocándose en el comportamiento de estos, ya sea en reposo o en movimiento. La hidráulica analiza las leyes que rijan el comportamiento de los fluidos, los cuales pueden ser líquidos o gases, así como las técnicas para mejorar el aprovechamiento del agua. Para su estudio, la hidráulica se divide en hidrostática, que es la rama de la hidráulica que estudia los fluidos en reposo, e hidrodinámica, que es la rama de la hidráulica que estudia los fluidos en movimiento. ¿Ok? Bien. La hidrostática, como decíamos, estudia las propiedades de los fluidos en reposo. La aplicación de las leyes de la hidrostática ha servido como base para la construcción de sistemas hidráulicos, por ejemplo, el gato hidráulico, la prensa hidráulica, los cuales son herramientas útiles que facilitan la realización de muchas actividades. El estudio de la hidrostática se fundamenta en los principios de Pascal, Arquímedes y Bernoulli. Para comprender estos principios es necesario comprender y considerar conceptos que se explican a continuación. Bien, para que tú tengas una idea de lo que es la hidrostática, imagínate el agua completamente quieta. ¿Dónde puedes observar agua completamente quieta, sin movimiento? Piensa, está más cerca de lo que tú crees. No, a lo mejor no es un lago, a lo mejor no es, no sé, ojo de agua, no, porque obviamente esa agua sí tiene corriente. ¿Crees que sea el Río Blanco? ¿El Río Blanco? ¿Crees que esa agua no esté en movimiento? Bueno, imagina el agua que está en tu tinaco. Esa agua no solo es objeto de ser contenida, ¿sí? Si está contenida y precisamente en tu azotea, es porque se aplican principios de la hidrostática, ¿sí? Fluido en reposo, fluido que no se mueve, para que tú puedas tener agua en toda tu casa, sin que sea necesario una bomba hidráulica. ¿Ok? Hidráulica, hidro, agua, ¿ok? Fluido, ¿bien? Ok. Espero que quede un poco mejor comprendida esta introducción, pero si no es así, vamos ahora a leer tu libro. ¿Qué dice tu libro? Hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que se encarga del estudio de los líquidos en reposo. En la figura 1.7 observas la presión que realiza un líquido sobre las paredes y la base de un recipiente, así como la presión del aire que reciben las paredes del globo al parecer inflado. Lo común en ambas situaciones es que estando en reposo existe una fuerza llamada presión. La hidrostática tiene aplicaciones en diversas situaciones de tu contexto que probablemente no conozcas, como por ejemplo en la utilización de un gato hidráulico para alzar un vehículo y cambiar un neumático ponchado, en las construcciones de presas
instalaciones de agua potable, incluso en actividades deportivas como natación y buceo. Existe un concepto que tienen en común estos ejemplos antes mencionados, la presión, la cual analizaremos minuciosamente. Bien, vamos a buscar la figura a la que se refiere el libro, es la 1.7. Aunque, ok, sí, la veo, está en la página 22, dice la presión de un fluido sobre las paredes de un recipiente. Me parece que se refieren al vaso que está ahí y luego al globo que se está inflando. Bien, antes de pasar a este tema que es la presión que ejercen los fluidos sobre algo, vamos a hablar de la presión normal. ¿Qué es la presión? ¿Sí? Bien. La presión, a ver. ¿Por qué no se rompe un globo en una cama de clavos? En cambio, si lo ponemos sobre un solo clavo, se rompe. Lo que sucede es que la fuerza que se ejerce sobre la cama de clavos, es decir, el peso del globo, es el mismo en ambos casos. El área de contacto con un solo clavo es muy pequeña, por lo que la presión que ejerce el globo aumenta. Por lo contrario, en la cama de clavos, el área sobre la que esa fuerza se reparte es mucho mayor, así que la presión disminuye y por eso no se rompe el globo. Del ejemplo podemos inferir que al aplicar una fuerza mayor, mayor es la presión y a menor fuerza, menor presión, lo que significa que la fuerza es proporcional a la presión. Por otro lado, si la fuerza se aplica sobre un área más grande, la presión es menor y su área es más pequeña, lo que significa que la presión es inversamente proporcional al área. Ok, bien. Antes de esto, yo creo que para entender el concepto de presión debemos de leer un poco más o analizar otros ejemplos. Me parece que es un poco mejor este ejemplo que está aquí. A ver, ¿en alguna ocasión te has parado sobre cemento fresco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te paras sobre cemento fresco? ¿Tú sabes? ¿En alguna ocasión lo has hecho? Bueno, yo creo que hay muchos videos que podemos buscar en donde, por ejemplo, en YouTube, aquí está uno. Este está excelente, ¿no? Vamos a ver, están aquí poniendo y corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese cemento? ¿Qué pasó ahí? Bien. Ok, para contestar esa pregunta o para entender ese tema de presión, debemos entender esos conceptos. Bueno, ¿qué pasa si te paras sobre un solo pie? Te hundes. Pero ¿qué pasa si te paras sobre los dos pies en el mismo cemento? Depende con qué fuerza te avientes al cemento. Sin embargo, ¿qué pasa si te acuestas en el cemento? Te hundes lo mismo, es la misma cantidad es decir, si te acuestas en el cemento, te vas a hundir lo mismo que si pisas con un pie, a que si pisas con los dos pies. Bien, pues sucede que cuando te apoyas en un solo pie, la cantidad de cemento que se desplaza es mayor que cuando te apoyas en dos pies, es decir, te hundes más si te apoyas en un pie que si te apoyas en los dos, pues se desplaza una mayor cantidad de cemento y se desborda del espacio al que fue confinado.
Esto no se debe a la calidad de la mezcla, es decir, no se debe a que el cemento esté aguado o duro. Ocurre que la fuerza que se ejerce con tu peso se distribuye en un área diferente. Por ejemplo, si te acuestas sobre ese cemento, te aseguro que no te vas a hundir. Yo creo ni 5 centímetros. Sin embargo, si pisas con un solo pie, pues es probable que llegues hasta el fondo de esa mezcla. Y eso se debe a lo que decíamos, el peso, que es la fuerza que se ejerce, y el área depende de esa presión, o la presión depende de esa fuerza y de esa área. Vamos a ver, algo parecido pasa cuando te pisan con el tacón de una zapatilla o con un zapato plano. ¿Cuál duele más? ¿Que te pisen con un tenis, por ejemplo, o con el tacón de una zapatilla? ¿Por qué? Seguramente contestarás que la zapatilla, pues la fuerza que se aplica actúa en un área mucho menor. ¿Ok? Bien, ahora ya podemos saber cuál es el concepto de presión. La presión es la fuerza aplicada perpendicularmente sobre una unidad de superficie. Fíjense aquí, aquí vemos el ejemplo del globo que describíamos anteriormente. Si hacemos esto sobre una cama de clavos, presionamos el globo sobre una cama de clavos, veremos que ese globo no se rompe. Pero si lo hacemos sobre un solo clavo, vamos a observar que efectivamente el globo se rompe por completo. ¿Ok? Bien, la presión matemáticamente, algebraicamente, se expresa como P igual a F sobre A, o también F es igual a M por G entre A. Presión es igual a fuerza entre área. Fuerza es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, presión también es igual a masa por gravedad entre área. ¿Ok? Aquí, en esta parte, vemos qué significan todas las variables que se encuentran en esa fórmula, donde P es la presión y sus unidades son newtons sobre metros cuadrados en el sistema internacional. F es la fuerza y sus unidades son los newtons en el sistema internacional. A es el área, sus unidades son los metros cuadrados en el sistema internacional. M es la masa, su unidad es el kilogramo en el sistema internacional. Y G finalmente es el valor de la gravedad, que nosotros ya conocemos, igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Posteriormente veremos el principio de Pascal, pero vamos a ver por ahora un ejemplo de presión. Calcula la presión que ejerce una mujer de 70 kilos sobre sus pies al estar de pie sobre una superficie de 0.067 metros cuadrados. Como vimos en los ejercicios anteriores, debemos de realizar siempre 5 pasos. Bien, el paso número 1 es poner los datos. Los datos se requiere de poner el símbolo, ¿sí? El símbolo de lo que tenemos, de lo que nos dan. El signo igual, la cantidad que nos están dando. ¿Ok? Para eso fue que nos dieron todo esto de aquí arriba. Para eso. Para poder poner nuestros datos, para que sepamos el símbolo, para que sepamos las unidades y para que sepamos de qué nos están hablando en el problema. ¿Ok? Entonces, siguiente, vamos a observar que ahora vamos a tener
masa igual a 70 kilogramos, área igual a 0.067 metros cuadrados y el valor de la gravedad, que no nos los dan obviamente, pero ya lo conocemos, de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué nos piden? Bueno, primero pues nos dicen calcula la presión, ¿ok? La presión, ¿cuál será de estos dos? ¿W o P? Bueno, si te vas para acá arriba y observas, podrás saber el resultado o la respuesta. La presión es P. W es el peso. Ya lo vimos en el ejercicio anterior. W es el peso. ¿Sí? El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Por lo tanto, vemos aquí que la presión es igual a la fuerza sobre el área o al peso sobre el área. El peso es igual a la masa por la gravedad, 70 kilogramos por 9.8, 686 newtons. En su calculadora lo pueden observar. Y la presión va a ser igual al peso o la fuerza, 686 newtons, entre el área, 0.067 metros cuadrados. Todas las unidades en el sistema internacional nos va a dar a 10.238.8 pascales. ¿Okay? La presión que ejerce esa mujer sobre sus pies es de 10.238.8 pascales. Bien. Una vez realizado esto, vamos a ver en su libro que tienen aquí algunas conversiones, ¿sí? Algunas tablas de equivalencias para poder realizar conversiones en el sistema internacional, en el sistema CGS y en el sistema inglés. Bien. Aquí tenemos también algunas unidades de conversión, ¿sí? En el sistema internacional, en el sistema CGS y en el sistema inglés. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se realizan los ejercicios. La fuerza que se ejerce mediante un pistón sobre un líquido encerrado en un recipiente es de 85 newtons. Si el recipiente tiene un área de 0.025 metros cuadrados, ¿qué valor ejerce la presión o qué valor tiene la presión que se ejerce? Bueno, este es muy sencillo, es directo. Les dan la fuerza, les dan el área, les piden la presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Presión es igual a 85 entre 0.025. Presión es igual a 3.400 pascales. ¿Ok? Vamos entonces a ir observando estos ejercicios en su libro.